Muy buenísimas tardes, esperando como siempre que se encuentren muy bien y estén pasando una excelente, les iba a decir tarde porque en estos momentos es tarde, pero ojalá y estén pasando un excelente día. Solo quería saludarlos con los lentes porque tengo una ligera obsesión con ellos, pero espero que se encuentren muy bien y que estén tan listos como yo para retomar esta tercera parte del libro que estábamos trabajando de Aprender a Aprender de Guillermo Michel. Nos habíamos quedado en este apartado del aprendizaje, pero esta parte del aprendizaje significativo, en el cual son todos estos cambios que vivimos dentro de la sociedad, en las interacciones sociales, en el entorno y lo vivenciado en nuestra vida cotidiana, lo que va a determinar o lo que va a influir, ya sea de manera positiva o negativa, en nuestra propia realidad. Cuando hablo de que sea un impacto positivo, me refiero a que alguien te enseñe algo de una determinada manera. Y esa metodología de enseñanza pues te permitió comprender el tema de una forma única y especial. Por otra parte, si fue una experiencia negativa, sería absolutamente todo lo contrario y tus expectativas pues por ende se van a derrumbar y no va a ser lo que tú esperabas porque no se dio esa comprensión o fue algo muy difícil para ti y por ende no quedó pues digamos que esa parte para poder entenderlo y comprenderlo. Vygotsky, un psicólogo y pedagogo en su teoría del aprendizaje y que ha aportado dentro de la psicología, él mencionaba que para él era más importante el sentido en cómo se dan o se lleva a cabo las palabras, porque es a partir de cómo se da ese sentido que realmente lo va a poder hacer significativo o que sea algo que lo puedan comprender y entender. Le preocupaba más este aspecto de cómo se está dando que realmente el significado, porque él dice que el sentido es lo que va a determinar la representación mental que vamos a crear nosotros de los procesos o contenidos que se nos están tratando de incorporar. Incluso para él el aprendizaje significativo se da más en la cuestión social, con los otros, entre interacción, que de una manera un tanto individual. O sea, sí se puede dar de manera individual, pero también es muy importante, o era muy importante para él, que esto se diera en conjunto. Para Auswell, otro autor aquí que se trabaja dentro de la psicología y que ha aportado en cuestión del aprendizaje significativo, él menciona que estos saberes previos que uno ya tiene los va a incorporar con el nuevo aprendizaje que se le va a dar o que está aprendiendo, pero también a esto el autor Guillermo Michel lo refiere como aprender de la realidad o existencialmente, pues solamente aquello que sea compartido y aprendido de manera significativa o a conciencia es lo que lo puede hacer realmente significativo. Me gustaría aclarar que la enseñanza tradicional, o mejor conocida como el conductismo, no es del todo culpable de los procesos de aprendizaje que se suscitan o se dan dentro del sistema educativo, ni mucho menos los profesores o los padres de familia. Creo que no podríamos generalizar, pero también podríamos mencionar que hay excepciones y de otros factores que llegan a influir. Pero retomando esta cuestión de la enseñanza tradicional, podemos decir que realmente ha sido una base y ha hecho contribuciones muy importantes y significativas para poder lograr entender todas estas cuestiones y problemáticas que giran en torno a la educación. Bueno, ya voy a comenzar aquí con mis preguntas para todos ustedes. Entonces, ¿qué conocemos realmente con el corazón? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Pues déjenme comentarles que realmente mucho más que lo que aprendemos realmente con nuestra cabecita. Lamentablemente uno de los factores que ha influido dentro de la educación es el hecho de que se ha centrado mucho más en la objetividad, o sea, en lo observable, que se ha olvidado y ha dejado de lado lo subjetivo, aquello que no podemos ver, aquello que no es tangible. Y me refiero aquí a lo interno, a nuestra alma, a lo que hay en nuestro corazón, a lo que sentimos y pues que hay dentro de cada uno de nosotros. Se ha olvidado de que somos seres humanos, de que no somos máquinas receptoras de información y que es importante también resaltar que de acuerdo al nuevo modelo educativo que se ha impuesto, mejor conocido como Nueva Escuela Mexicana, llama la atención que se tome en consideración la cuestión socioemocional y la importancia de las actividades artísticas y deportivas, entre otras cuestiones. No es fácil, pero esperemos que aquellos que realmente lo apliquen sean realmente profesionales en esta área. Bueno, eso es lo que al menos yo esperaría, o creo que todos esperaríamos. Es por ello que luego entran en cuestión todas estas contradicciones y debates en torno a la educación, a la enseñanza,
Por una parte la cuestión conductual, lo que es observable, lo que es tangible, y por otra parte la cuestión cognitiva, aquello que no podemos ver y que también es importante considerar. Pero como les había comentado previamente, no es que una sea mejor que otra, creo que ambas han hecho contribuciones en cuestión a la educación, y pues que son una base y que por una apoya a la otra. Eso es lo que yo considero. Me gustaría leerles aquí una cita que menciona el autor, o sea, fue citado por Guillermo Michel. Aquí él cita lo siguiente y se los voy a compartir. Menciona que los sentimientos llegan antes que las operaciones cognitivas y permanecen más tiempo. Comprender la racionalidad cognitiva fuera de su contexto sentimental significa no comprender lo más importante de nuestra vida diaria. Este es del autor Douglas Jack Johnson de 1978, citado por el autor Guillermo Michel. Creo que esta cita nos permite retomar un poco lo anterior. ¿Cómo realmente entonces podemos aprender a conciencia? El aprendizaje, como previamente habíamos analizado, me refiero a los otros programas o a las otras, me refiero a los 2 episodios que les había hecho acerca de este tema. Esto se va a ir dando a través de la experiencia, de vivir, de practicar, de aplicar y de experimentar, pero solamente si uno mismo tiene esa iniciativa de querer aprender algo o de alguien. Pues esto es lo que nos va a conllevar a un continuo proceso de aprendizaje con nuevas experiencias y reestructuración de esquemas. Que para nosotros el vivir ya es un arte, y es encontrar magia y arte a través de vivir, del vivir de cada día. Como dice el autor Guillermo Michel, la educación es vida y la vida es educación. Podemos concluir en este apartado del aprendizaje significativo que todo lo que somos ahora, justo ahora, es gracias a los valores, creencias y cultura que se nos han dado por parte de nuestras raíces y orígenes, por parte de la educación y formación dada dentro de nuestro núcleo familiar en lo académico y lo social, y de esta manera hemos llegado a aprender e incluso desaprender a través de otros y con los otros. Aquí hablamos ya de otro punto importante, el cual es la socialización, de socializar, de interactuar con los otros para poder ir construyendo puentes de aprendizaje, como lo dice tanto el autor Guillermo Michel, como también ya lo había planteado Vygotsky. Como dice el autor Guillermo Michel, soy yo y mi mundo y mi conciencia. También aquí Vygotsky, como les comentaba, habla al respecto de esto en su teoría del aprendizaje, en el cual se enfatiza que el aprendizaje se va construyendo socialmente, pero para ello se necesita de un mediador consciente en la enseñanza. ¿Quién va a ser este mediador de este aprendizaje? Pues bueno, en primera instancia terminan siendo los padres, o sea, nuestros padres o tutores a cargo de nosotros, y en su defecto posterior, cuando ya se entra al ámbito educativo, pues ya van siendo los docentes, partiendo de objetivos y de la meta de aquello de lo que se va a aprender o interiorizar. Cuando habla de interiorizar, es esta cuestión de ir mediando este aprendizaje para Vygotsky a través de determinados procesos, el cual es una zona de desarrollo real en el cual se parte de desde lo que este niño, sujeto, individuo ya posee de conocimientos, para posteriormente ir a una zona de desarrollo próximo en el cual ya tiene estos conocimientos y los va a ir practicando de alguna manera con este andamiaje, este acompañamiento de un adulto, sean los padres o profesores, y posteriormente pasa a una zona de desarrollo potencial en el cual uno ya es capaz de aplicarlo y enseñarlo a otras personas. Todo esto se va a llevar a cabo con esta mediación, de ir supervisando cómo se va dando este proceso, que más adelante esto se va a relacionar con lo que ahorita les voy a platicar y lo vamos a retomar. Se va a ir dando esta mediación, esta retroalimentación, cómo va fluyendo, hay alguna duda, hay inquietudes, nos regresamos, seguimos avanzando, pero se va dando esta corrección, el reconocimiento a su vez y una motivación para poder seguir promoviendo pues su aprendizaje. Y pues para Vygotsky el sujeto humano aprende a condicionarse a sí mismo, pero creo que uno aprende a condicionarse a sí mismo si recaemos en esta idea de que uno mismo sea el protagonista y tenga la iniciativa de querer aprender o aprender de algo o de alguien. Y pues creo que eso también lo podemos ver en alguna de nuestras actividades cotidianas cuando se refiere a que aprendemos a condicionarnos a nosotros mismos. Ponemos nuestra alarma, nos organizamos, nos levantamos, desayunamos, vamos a la escuela, vamos a trabajar, regresamos, sabemos que tenemos que a lo mejor preparar todo para el siguiente día, y así nos vamos condicionando constantemente. Espero que al comentarles todo esto vayan conmigo más bien comprendiendo y analizando y entendiendo el porqué de este título de aprender a aprender. Y quiero comentarles que aprender a aprender es uno de los pilares de la educación. Bueno, son 4, pero este es uno de ellos.
y que también implícitamente aparece en todo esto que hemos estado analizando. La praxis o la práctica, de acuerdo a Frey, es la reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. Pues bueno, ahora sí vamos a ir a esta parte de lo que es el aprender a aprender, que como les comenté es uno de los pilares de la educación. Quiero que estén muy atentos acerca de este tema porque esto es el núcleo, el clímax de todo este libro, de todo lo que hemos analizado. Y bueno, antes de seguir con este tema, me gustaría comentarles que no deben de olvidar que cada uno de nosotros es único, irrepetible, diferente y que cada uno aprende de una determinada forma y que dentro de este proceso de aprendizaje implica llevar a cabo estrategias, las cuales estas estrategias nos van a permitir cumplir nuestro objetivo determinado y que también son parte para poder llevar a cabo este proceso de manera continua y constante. Dentro de la educación nos vamos a referir a estrategias de aprendizaje como los procedimientos de acción que implementamos para poder codificar, organizar y recuperar determinada información. Podríamos hablar en este caso, yo creo que ustedes los reconocen, a los organizadores gráficos, los cuales son como mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, resúmenes, algún ensayo, a lo mejor por categorías o por dibujos. Eso les ayuda o son sus técnicas o estrategias que van a utilizar para poder recuperar determinada información acerca de un tema o algo en específico. Es importante también mencionar que estas estrategias son individuales y particulares de uno mismo, porque al final son herramientas que a cada uno les puede funcionar, pero a otras personas a lo mejor no puede aplicar la misma estrategia porque eso no les funciona. Por ejemplo, una técnica para mí es escuchar música y con eso pues me permite concentrarme, pero mis estrategias para poder analizar y comprender un tema es leer todo el tema, utilizar colores. Eso también me permite clasificar la información como lo que dicen los autores, lo que dicen, si se está citando a alguien más, pues apartar la idea y después de eso rescatar ideas importantes con otro resaltador. Y después, ya que leí todo y sé lo que dice cada postura, pues ya voy haciendo mi análisis y también lo que me ayuda es hablar conmigo misma y grabar. Y ya luego que lo grabo, pueden ser muchos pasos, pero pues cada uno tiene al final de cuentas sus propias estrategias. Espero que las de ustedes sean un poco más sencillas que las mías. Continuemos. Estas estrategias también son flexibles y adaptables, pero van a depender del dominio que tenga cada uno sobre ellas, sobre el contexto, o sea, el lugar, la situación, y también va a depender de la demanda solicitada, o sea, qué es lo que se está solicitando, qué tipo de trabajo es y cuánto tiempo tiene uno para poder resolverlo. Estos procedimientos se emplean de manera consciente, controlada y de manera intencional y que forman parte del conocimiento y experiencia metacognitiva. Es decir, cuando yo soy consciente de mis propios procesos y recursos metacognitivos y de las estrategias que llevaré a cabo como persona, reconociendo mis capacidades y limitaciones, mi dominio, qué tanto yo sé en la tarea, si ya había tenido esa experiencia o es algo nuevo, así como el grado de dificultad, y también va a depender de la estrategia. ¿Qué conocimientos tengo acerca de la estrategia que tengo pensado, que tengo en mente para emplear y de esta manera cumplir con mi objetivo? Las estrategias de aprendizaje pueden ser desde las más simples hasta aquellas que pueden resultar muy complejas y las podemos clasificar de acuerdo al autor Pozo de la siguiente manera. Podemos encontrarnos estrategias de recirculación de la información, las cuales consisten en llevar a cabo información cognitivamente al pie de la letra y de manera muy superficial. Por ejemplo, cuando memorizamos algo, cuando repasamos o solamente hacemos un repaso simple, cuando hacemos el subrayado, pero subrayado un poco no tan consciente, y el copiado de información, así tal cual, copy-paste. Siguiente son las estrategias de elaboración. Estas consisten en integrar la información previa, lo que ya sabemos, con lo que apenas estamos aprendiendo, con la nueva información. Esto puede ser a través del parafraseo, palabras clave, hacer asociación de imágenes, hacer resúmenes o, en su defecto, un análisis. Y luego tenemos las estrategias de organización. Esto permite llevar a cabo una estructura de información que ha de aprenderse ya de manera clasificada a través de categorías o, como les comentaba, apoyados por organizadores gráficos o, en su defecto, realizar un ensayo o un análisis también. Cuando hablamos de experiencia cognitiva,
Nos referimos a pensamientos, vivencias de manera consciente, en donde ya se involucran los sentimientos y emociones que se han desarrollado durante este proceso que se estuvo llevando a cabo la tarea. Por ejemplo, te dejaron hacer un ensayo, pues aquí ya influye tu experiencia cognitiva, cómo tú te sentiste en todo este proceso, donde llevaste a cabo una planeación, el desarrollo y cómo fue pues el resultado que tuviste acerca de tu ensayo. De la misma manera que nos vamos a ir cuestionando si fue fácil, difícil, si lo comprendimos o estuvimos muy lejos de cumplir la meta y no fue como tú esperabas realizarlo. Cuando se llega a reconocer este grado de dificultad acerca de esta demanda de la tarea o ante la solución de este problema, se aplica lo que se denomina el control ejecutivo. Este sucede de manera consciente e implica determinados pasos, los cuales pues se los voy a comentar. Como primer punto se encuentra la planeación, la cual consiste en tener en mente una meta o ya tener fijada una meta. Esta puede ser de manera interna o externa, es decir, si es de nosotros, o sea, si es propia, cuando hablamos interna, o si es externa, si de alguna manera se nos impuso, como pues sucede muy frecuentemente. Tienes que hacer un proyecto, tienes que hacer un ensayo y aquí nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que yo voy a hacer y de qué manera lo voy a hacer? ¿Qué estrategia puede ayudarme a cumplir mi objetivo? El siguiente es la supervisión o monitoreo, en el cual se centra en lo que se está haciendo. Este es como ya el desarrollo. ¿De qué manera se está realizando? ¿Cómo voy? ¿Mis estrategias me están funcionando o no estoy avanzando? ¿Hay errores o en su defecto va mejor de lo que yo esperaba o necesito cambiar algo? Por último, tenemos la revisión o evaluación. Este se centra en qué tan bien o qué tan mal se está llevando a cabo el trabajo, se llevó a cabo el trabajo, y ya hace uno una estimación del resultado final, si funcionó o no funcionó mi plan que yo impuse desde un principio, y esta conciencia de los resultados que hubo durante todo este proceso. Es como ya el resultado final. Aunado a estas tres fases es a lo que denominamos la metacognición, que ya lo habíamos comentado también, cuando uno ya es capaz y que es consciente acerca de lo que ha aprendido y de qué manera lo fue aprendiendo, puesto que uno mismo fue testigo de todo ese proceso que se llevó a cabo y a través de lo que también se denomina como una autorregulación. Y aquí es donde entra lo que ya habíamos comentado acerca de Vygotsky, en donde habla de una zona de desarrollo real, una zona de desarrollo próximo y una zona de desarrollo potencial, porque uno mismo va gestionando todo este proceso de inicio, desarrollo y final. Esta autorregulación de cómo voy, nos vamos monitoreando, nos vamos autorregulando, nos vamos autocorrigiendo, pero siempre y cuando uno esté realmente consciente de lo que está haciendo. Si tuvo esa iniciativa de aprender por iniciativa propia, o si en su defecto fue impuesto, pues tratar de trabajar en esto, en cómo uno va siendo testigo de lo que va aprendiendo. Yo sé que se escucha algo complejo y probablemente sí, pero al final uno mismo debe saber qué es lo que mejor le funciona. Y sobre todo, que se aprenda no solo por cumplir, sino para ignorar menos. La finalidad del proceso educativo, de acuerdo a Guillermo Michel, es nada más y nada menos que cada uno sea justo y digno con sus propias creencias, con su propio conocimiento y su propio juicio. Para este autor menciona 4 puntos importantes que me parecieron muy interesantes, cuáles son los siguientes. Nadie puede pensar por uno mismo. Nadie puede ver por uno mismo. Nadie puede hablar por uno mismo y nadie puede actuar por uno mismo. Por ello se promueve hacer y formar seres cognoscentes, capaces de reflexionar, analizar, cuestionar y de ser críticos, apoyados por los pilares de la educación. Uno de los pilares de la educación es aprender a ser, el cual implica ser uno mismo, la autonomía del juicio y de la responsabilidad personal. El siguiente es aprender a hacer. Implica la participación en determinados contextos, trabajar en equipo y de participar socialmente. Y otro de los pilares es aprender a convivir, el cual implica involucrarse, participar y cooperar con los demás social y culturalmente y comprender a través de los otros. Y el último, aprender a aprender, el cual implica aplicar la metacognición, ejercitando la atención, la memoria, el pensamiento y la comprensión de forma autónoma. Esto implica aprender a educarnos y ser libres al mismo tiempo, sin inhibir el propio potencial, habilidades, creatividad y motivación, ya sea de manera individual, grupal, social, y no únicamente quedarnos en este conformismo en el que únicamente seamos meros receptores de información para memorizar y repetir, aunque claro, es preciso saber que algunos aspectos, como el memorizar,
tienden a ser funcional, pero no por ello debemos de dejarnos llevar por la repetición y la transmisión de conocimientos y saberes de manera automática y memorística. De ser así, nos habremos perdido esencialmente de uno mismo. Por ello también es importante reconocer lo que implica tener el criterio propio, es decir, ser autores de lo que aprendemos y cómo lo estamos aprendiendo, escuchar, compartir y el hecho de trabajar en equipo sin descuidar y perder nuestra esencia propia como seres únicos e irrepetibles. Podemos decir que la idea filosófica que hay implícitamente y explícitamente en el aprender a aprender es el amor y el deseo del querer saber y de la necesidad de cuestionarse para qué o por qué de manera autónoma. Otro punto importante a tratar es la cuestión de la memoria y la atención. Es importante saber que nuestra atención y memoria tiende a ser muy selectiva, dividida, sostenida o ejecutiva acerca de lo que ya sabemos y hemos aprendido, y donde toda esta información se encuentra almacenada o a su vez también se trata de recuperar. Nuestra memoria dentro del ámbito educativo curiosamente tiende a almacenar la información de dos formas. Una, gracias a la codificación, que es lo que comentábamos, que se apoya a través de los organizadores gráficos y el repaso, o por categorización. Otra forma por el almacenamiento de la memoria, el cual se subdivide en corto, mediano y largo plazo, y cada uno de ellos tiene un determinado grado de durabilidad para poder recordar, ya sea de forma inmediata o en su defecto se encuentra en el olvido. También nuestra memoria es sensorial. Así que no subestimemos a nuestra propia memoria, porque nuestra mente es, pero tan increíble y tan maravillosa, que incluso al momento de dormir manifiesta pensamientos en nuestra mente a través de los sueños. Pero algo importante es también que tenemos que ser selectivos con nuestros pensamientos y juicios. De aquellos pensamientos que tienden a ser caóticos, como dice el autor Guillermo Michel, de esponja. Porque esto tienden a alterar nuestro conocimiento a raíz del recuerdo de experiencias y de acontecimientos del pasado, y también llegan a influir en nuestra toma de decisiones. Dewey, pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense, hace una dicotomía entre el pensamiento que es reflexivo de aquel que no lo es y tiende a ser un poco más ocurrente. En este sentido, dentro del ámbito del proceso de aprendizaje, se espera que la memoria permita que lo aprendido sea utilizado en su momento oportuno y necesario. Evidentemente es posible educar a nuestra mente con orden y disciplina para poder llegar a lo que se denomina metamemoria, lo cual hace referencia a tener esta capacidad de poder recordar a través de habilidades, y cuanto mejor esté organizada nuestra memoria, resulta más eficaz y poderosa. La metaatención, por su parte, es la capacidad de controlar variables externas e internas que afectan o alteran nuestra concentración, nuestra atención, y también tiende a ser selectiva y solo recuerda aquello que capte nuestra mirada o aquello que estamos repasando y repensamos en nuestro interior, es decir, aquello que estamos reflexionando. Aquí tengo otra pregunta para ustedes. Finalmente, ¿qué tanto llegamos a comprender? ¿Por qué nos resulta difícil comprender algo? Pues los factores pueden ser muy diversos. Sin embargo, para poder trabajar en ello, se resalta la importancia de lo que capte nuestra atención, sea realmente significativo, experiencial y vivido. Anteriormente habíamos comentado que es a través de las estrategias, en este caso estrategias de aprendizaje, que podemos representar lo más relevante de un tema en específico, ya que esto nos va a permitir recordar, repetir y almacenar la información de una manera más gráfica y estructurada. Y esto nos permite también repensar y generar un juicio propio de lo que se está aprendiendo, de lo que se piensa, de lo que se cree, de lo que se entiende, o quizás estar de acuerdo o en contra de aquello que se está exponiendo, o estar en contra o a favor de un determinado autor. De no ser así, recaemos en ser otra vez receptores de información, datos y definiciones a través de una memoria acrítica e irreflexiva, siendo así que uno nuevamente se ha perdido esencialmente de hacer propio su conocimiento. Entonces, ¿de qué manera podríamos hacer propio nuestro aprendizaje? Una manera que nos propone el autor Guillermo Michel es ir practicando la introspección, pues es una forma en la que podemos nosotros llevar a cabo esta cuestión de hacer autores y el conocimiento propio. Guillermo Michel lo denomina como un diálogo silencioso con uno mismo acerca de lo que de otros hay dentro de mí. De alguna manera, lo que es uno también es determinado por las personas que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos. Todos ellos llegan a influir en nuestra forma de ser, en nuestra esencia, en lo que somos.
Como dice Guillermo Michel, es este diálogo con tu corazón, hablar de lo que has vivido en tu día a día. También menciona que te tienes que permitir sentir y pensar, logrando una intimidad con tu propio mundo interior. Permítete poder conocerte y entenderte. Quién eres, cómo eres, qué eres, con base en tus propias experiencias, de tu forma de actuar y de sentir. Y, por último, también menciona que esta introspección te permite encontrar soluciones nuevas o diferentes y de ellas aprender y quedarte con una experiencia. Al final, no podríamos hablar de libertad, de llevar a cabo un aprendizaje que tiende a ser significativo, de lograr aplicar y promover lo anterior con todos los pilares de la educación, si no tenemos en consideración la relevancia y el impacto que tiene la cuestión socioemocional y sensorial en los individuos. Por ello, como dice Guillermo Michel, hay que ir practicando esta libertad. Practicar la libertad es lograr una autoeducación, autodidactismo, autoinstrucción y ser autónomos en el propio aprendizaje. Solo este puede ser posible si nosotros damos oportunidad a la práctica de la libertad, en donde se promueva el simple hecho de ser uno mismo, llegando al punto de la imaginación y la creatividad, como el autor lo denomina, formas de ser lo que uno es. Ahora, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues bueno, el autor menciona que para poder hacerlo necesitamos hacer una autoobservación de uno mismo. Es observarse a sí mismo para poder demostrar la esencia que hay en uno mismo. No basta solo con tener la oportunidad de practicar esta libertad, sino para ello también es necesario y fundamental conectar con nuestros sentidos, pues aprendemos no solo con los sentidos, sino a través de los sentidos. De esta manera podemos captar lo que metafóricamente Guillermo Michel denomina el arte y magia de la vida diaria, aquella con la que interactuamos socialmente y creo que diariamente. Por otra parte, podremos encontrarnos con algunas limitaciones y obstáculos durante todo este proceso. Dentro de este camino libre, progresivo y continuo hacia el conocimiento nos vamos a encontrar con algunas limitaciones y obstáculos que deberemos afrontar. Pero esto solamente va a ser si uno mismo lo desea, si desea vencerlo y seguir adelante. Algunos obstáculos y limitaciones ya los habremos descubierto, otros aún no los hemos considerado ni siquiera como un obstáculo ni como limitación, y estos también se tienden a distinguir de dos formas: los que provienen de uno mismo, aquellos que son obstáculos internos y limitaciones internas, o las que vienen por el ambiente, ya sean limitaciones y obstáculos externos. Guillermo Michel nos motiva a reavivar la capacidad de asombro, de admiración y de interrogación. Por otra parte, el memorismo, quizás para poder generar estos microcambios, sería a través de sensibilizar y concientizar a los profesores, y estos a su vez como parte de un currículum oculto a sus estudiantes, pues es el docente dentro del aula y en conjunto con sus alumnos quien va a ir construyendo estos saberes, y sería muy interesante que los alumnos exigieran a través de experiencias vitales realizadas de manera individual o en grupo para poder crear estos ambientes de aprendizaje. De otra manera, si nos quedamos y recaemos en una enseñanza pasiva, en donde se les ahorra esfuerzo, donde no hay creatividad, difícilmente se va a lograr desarrollar una conciencia crítica. Aprender de memoria, como lo comentábamos, no es malo, no es estar en contra del memorismo, tampoco es un error en la educación, solo se trata de instruir y mejorar y educar a nuestra memoria, lo que nos lleva a esta cuestión de ausencia de estímulos. Para Guillermo Michel, no es muy estimulante el hecho de recibir pasivamente la transmisión oral de conocimientos sin una relación a los problemas reales de la sociedad. Para él, para que haya o pueda haber un avance en el conocimiento, se hace necesaria e imprescindible una reflexión crítica en conjunto sobre un determinado tema a investigar o a estudiar. Y por ello, también promueve el hecho de que los estudiantes o los individuos necesitan transformar esta idea para poder ser investigadores críticos, creativos, analíticos y reflexivos. Aunado a ellos, el mediador de aprendizaje, en este caso el profesor, necesita también transformarse con objeto de cuestionar en todo momento esta parcela de la realidad, lo que nos lleva a analizar en un siguiente punto este ambiente de aprendizaje. El autor Guillermo Michel refiere que para poder lograr un ambiente de aprendizaje supone la colaboración de todos aquellos que intervienen en este proceso, sean madres y padres de familia, docentes, estudiantes, la sociedad, que es dentro del centro educativo donde no solo se debe de recaer la responsabilidad de enseñar y al mismo tiempo de educar a los estudiantes
O sea, que esta responsabilidad no tiene que recaer solamente en los profesores, sino que este es un trabajo conjunto entre alumnos, padres de familia, docentes, pero lamentablemente es algo que se ha ido modificando y alterando con el tiempo, pues se cree o creen que es la obligación de la escuela hacer todo por los hijos, cuando también los padres son protagonistas y aún más fundamentales que los propios docentes. Otra cuestión también es que no todos los docentes quieren el apoyo de los padres de familia porque creen que intervienen en sus planeaciones o propuestas de enseñanza y que optan por no tener un vínculo tan estrecho con ellos y prefieren evitarlo lo más posible. Por último, algunos alumnos incluso se llegan a avergonzar o no quieren que sus papás estén tan involucrados en la escuela. Tal vez esto se deba a cuestiones que se han normalizado de cierta forma social y culturalmente dentro de determinado tiempo, y es a lo que el autor menciona, que se destaca el hecho incontrovertible de que el sistema educativo nacional no cumple la función de promover la justicia social ni la transmisión vivencial y experiencial de valores sociales, tales como la cooperación, la espontaneidad y la creatividad, recayendo hacia lo que metafóricamente denomina como el vacío. Y sí, es en sí un vacío de personalidad, de la sociedad, de habilidades, en el arte, en la ciencia y vacío de experiencias, pues nos estamos perdiendo esencialmente. Guillermo Michel también menciona que la consecuencia a nivel de aulas, de ambiente familiar o social, es la del aprendizaje sin calor, sin pasión, sin deseos de búsqueda, sin anhelos de encontrar nuevos conocimientos. En determinados contextos podemos encontrar estudiantes y profesores con una total ausencia de sentido y de pertenencia, donde no hay ni conexión, ni metas, ni reflexión. Creo que realmente es algo muy complejo porque ante estos cambios de reformas tan constantes en los planes y programas de estudio que consideran todo de una manera muy general, porque si de acuerdo a este nuevo modelo, todos deben de adaptarse a él, pero es difícil por muchos factores. No todos tienen las mismas condiciones o posibilidades, no hay personal docente, no hay apoyo de los padres de familia, no hay ni material para trabajar, no existen las condiciones de mobiliario, no todos aprenden de la misma manera, hay alumnos que requieren de una atención especial y exclusiva, y es como también menciona el autor. Las realidades nos obligan a reconsiderarlas en su relación con la construcción de un ambiente de aprendizaje. Lo realmente importante y necesario es descubrir los orígenes de todo conflicto y, en segundo término, cómo lograr superarlo, puesto que en el fondo de todo conflicto se encuentra este cambio necesario. Y bueno, finalmente quiero despedirme utilizando mis lentes, que tengo una obsesión con ellos, y comentarles por qué hablar sobre este tema de aprender a aprender de Guillermo Michel. Principalmente porque es uno de los puntos descritos dentro del nuevo modelo educativo, que, como les dije, es Nueva Escuela Mexicana, y es lo que siempre se ha esperado dentro del sistema educativo, para una calidad, pero por lo previamente expuesto en estos 3 videos que les compartí, si no se promueve una libertad de expresión, pensamiento, autoeducación, reflexión, análisis, creatividad y principalmente enfocarse en el sentir, difícilmente podría llevarse a cabo una práctica de enseñanza, aprendizaje, como se espera, que sea significativo, que los alumnos sean autodidactas, que sean autónomos y que vayan construyendo su aprendizaje, y sobre todo que se hagan autorreguladores a través del aprender a aprender. Por otra parte, también se describe la cuestión socioemocional en este nuevo modelo educativo y la importancia que ésta tiene. Y sí, yo también estoy de acuerdo en que es algo que se debe trabajar y llevarse a cabo en los centros educativos en todos los niveles, porque difícilmente los alumnos van a poder aprender lo que se desea que aprendan y comprendan de determinados temas y actividades si no se encuentran en un equilibrio emocional que les permita estar enfocado y en sus 5 sentidos, porque ojo, universalmente conocemos 5 sentidos, pero en los siguientes temas veremos que no solamente es algo universal, porque en otros contextos hay más de 5 sentidos, sobre todo en la cuestión del contexto oriental. Pero bueno, retomando esta parte de que los alumnos no van a poder estar conectados consigo mismos, de tener esta libertad de crítica, de reflexión, de análisis, de pensamiento, de todo lo que ellos se pretenden en el nuevo modelo educativo, si en ellos, en su alma, en su interior, algo no está bien, no hay ese equilibrio que les permite estar enfocado en lo que tienen que estar, porque hay algo que los mortifica, hay algo que les inquieta, algo sucede y nadie sabe, y empiezan los prejuicios y etiquetas de que es un alumno de bajo aprovechamiento, de que es el alumno distraído, de que es el alumno que no trabaja, de que es el alumno que nada más se la pasa estar haciendo nada. Pues justamente es ese el alumno que necesita apoyo y ayuda y que necesita que lo escuchen.
no va a poder aprender ni entender nada de lo que se intenta instruir porque no se encuentra bien consigo mismo. Y cuando hay una inquietud en el alma y en el pensamiento, uno no funciona, nada funciona. No hay creatividad, no hay análisis, no hay reflexión, no hay aprender a aprender, no hay autonomía, no hay simplemente ganas de hacer nada. Es por ello que antes de introducirnos a cualquier cosa es importante reconocer que para llegar a esto, que es lo que siempre el sistema educativo ha soñado, y sí, ha soñado con esto y suena muy bonito y todo, y tiene rosas, colores y tiene propuestas muy buenas y todo. Es por ello que antes de introducirnos a cualquier cosa es importante reconocer que para poder llegar a esto, que es lo que siempre el sistema educativo ha soñado y que suena muy bonito y todo, pues podemos empezar a intentarlo con uno mismo y poco a poco irlo promoviendo. Esto es a lo que es el ideal, el sueño utópico del sistema educativo, pero como mencioné, yo sé que así es como debería de ser y que sería muy cool que todos tuvieran esa experiencia de aprender desde la libertad de una determinada manera, donde la creatividad pues no se inhiba, que no se pierda la esencia de uno mismo. Pero lamentablemente hemos sido condicionados y nuestro cuerpo ha sido condicionado a hacer todo de manera mecánica, lineal, y ya nos inhibieron de esta libertad de expresión, de sobre todo de reconocer que somos seres humanos y que sentimos y tenemos emociones. Hasta esos, lamentablemente, se han olvidado. Se han olvidado de que ante todo somos humanos y que sentimos. Díganme ahora, ¿cómo podría pasar por alto esto y con indiferencia cuando también dentro de los ámbitos de enseñanza musical también se instruye sin reconocer que se está trabajando con humanos, no con máquinas? Donde, aunado a esto, algunos padres de familia no se involucran ni participan en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Y se los comento porque esta parte, este título, este tema de aprender a aprender, esta lectura de Guillermo Michel me pareció muy interesante y que en lo personal me va a ayudar para mi proyecto de titulación. Este tema es importante que ustedes sepan que sí, es muy interesante y todo, pero no podríamos abordar todo esto, no me van a entender los siguientes temas que les voy a hablar acerca de la sensorialidad, del sentir, de que somos humanos, de que sentimos, tenemos emociones y que si no está este equilibrio, nada de esto lo que les expuse va a funcionar. Porque, como les dije, cuando hay caos en el alma, en el corazón y en la mente, nada funciona. Y pues bueno, espero que este tema les haya funcionado, haya sido interesante para ustedes como lo fue para mí. Y me gustó mucho compartirlo. Ya después les seguiré platicando sobre este tema de mi proyecto, pero yo cuando leí esto dije, es que esto no puede funcionar si lo otro no está tampoco en este equilibrio. Te agradezco infinitamente por tomarte un poco de tu tiempo, que es muy valioso. Yo sé que es muy valioso, te lo agradezco. Gracias por verme. Espero que hayas aprendido junto a mí, de que hayas reflexionado un poco. Espero subir un video próximamente, muy pronto también. Cuídense mucho, cuídate mucho. Les mando un abrazo fuerte y que estén bien. Y gracias nuevamente. Bye.